Hola queridos hermanos y amigos, Dios los bendiga grandemente, la honra y la gloria sea para Dios porque nos ha permitido nuevamente estar aquí para compartirles la siguiente palabra de Dios. Esta palabra está basada en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ahí nos habla la palabra de Dios respecto de la fe. A veces desconocemos el significado de la fe y también desconocemos para qué es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es el significado de la fe, que yo tengo que estar seguro de lo que estoy esperando. O sea, que yo tengo que estar seguro que lo que Dios me ha prometido me va a llegar. Convencido que aunque yo no esté viendo todavía, tengo la fe y creo que Dios me lo va a hacer llegar. Yo no sé qué te ha prometido Dios. Si te ha prometido llevarte a otros departamentos, a otras naciones, para que prediques la palabra de Dios. Te ha prometido de ir a otros lugares, porque de pronto tal vez tienes el don de profeta. Te ha prometido a llevarte a otros lugares para Él glorificarse a través de ti y para que a través de ti esas almas a las que tú le vas a predicar se conviertan, ¿sí? Tal vez te ha prometido a llevarte a otros lugares para que evangelices a multitudes de personas. O sea, yo no sé qué te ha prometido Dios. Tú tienes que estar plenamente convencido en que lo que Dios te ha prometido te va a llegar. Amén, aleluya. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, pero ahora tenemos que añadirle la diligencia. Eso significa las obras. Porque una cosa es que nosotros sepamos qué es la fe y otra cosa es que le añadamos las obras. Entonces, es hermoso de pronto hablar de fe. Es hermoso compartir de fe, de la fe de Abraham, de la fe de Moisés, ¿sí? De la fe de Elías. Es hermoso compartir de fe. Es hermoso mirar a estos grandes hombres de la Biblia que creyeron a Dios y Dios les respondía por cada oración que le hacían. Gloria a Dios, aleluya. Pero quizá estamos ignorando la parte fundamental, que es la diligencia. O sea, en pocas palabras, son las obras. La palabra de Dios también nos dice en el libro de Santiago de que la fe sin obra es muerta. Yo sé que usted le puede preguntar a cualquiera que si cree en Dios y lo primero que le va a responder es una respuesta positiva. Le puede preguntar a su amigo, a alguien cercano, de que si cree que hay un Dios, van a responder que sí. No es lo mismo creer que existe un Dios que hacer lo que Dios nos manda. Una vez yo fui a visitar a mi novia, que hoy en día para la honra y gloria de Dios es mi esposa. Mi novia, como los papás de mi novia quedan cerquita de la casa de mis papás, yo iba de camino para allá, para la casa de mi novia, y yo me encontré un amigo y él me dijo: ¿para dónde vas, peligroso? Y entonces yo analicé la cuestión. Me dijo peligroso. Ese es el lenguaje que usan los amigos cuando de pronto ven en algún visaje a otro amigo. Ya ustedes me entienden. Entonces yo le respondí: no, peligroso es andar sin Dios. Entonces él me respondió: no, pero es que yo ando con Dios. En vista de eso yo le dije: no es lo mismo andar con Dios que someterse a lo que Dios ordena. Por ejemplo, yo puedo tener un amigo que se llama Juan, y de pronto yo ando para arriba y para abajo con Juan, ¿cierto? De pronto yo tengo mi esposa y yo tengo mi hogar. Juan de pronto tiene su esposa también y tiene su hogar. Pero de que Juan me venga a ordenar de pronto en mi casa lo que yo tengo que hacer, ya
por ahí la cuestión va grave, ¿cierto? Porque cada quien maneja su hogar, su familia. Entonces, yo puedo andar para arriba y para abajo con mi amigo Juan, pero no me someto a sus órdenes. ¿Por qué? Porque Juan tiene unas órdenes diferentes a las mías, tiene un manejo diferente al mío, de pronto en su hogar, en sus cosechas, en sus cultivos y todo eso. Y obviamente que yo no me voy a someter a las órdenes de Juan, ni Juan se va a someter a las órdenes mías. ¿Por qué? Porque cada quien está en su lugar que le corresponde. Entonces, así son las cosas en el Evangelio, así son las cosas de la fe, así también es la fe. No es lo mismo decir que yo creo que existe Dios, que decir yo creo que existe Dios y hago la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la fe sin sus obras es muerta. Un ejemplo de la fe sin obras. Vamos a hablar de las cosechas, vamos a hablar de los sembrados, de los cultivos. Yo tengo la fe que el año que viene para estos tiempos tengo que tener 150 quintales de ñame ahí recogidos, guardados en las bodegas. Pero si ni siquiera tengo la tierra, ni siquiera he hollado, ¿cómo pretendo yo recibir esa cantidad de pronto de ñame? Entonces, yo no puedo pretender de esperar recibir bultos de maíz si no tengo la tierra o si no procuro de sembrarlo. También así es en las cosas del Evangelio, mis queridos hermanos y amigos. Yo no puedo pretender recibir de las bendiciones de Dios si no hago su voluntad, si no me someto a sus órdenes. Está bien que Dios ha prometido cosas hermosas a nuestras vidas, pero que esas promesas tenemos que hacerlas cumplir somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer cumplir esas promesas, porque las promesas de Dios están ahí, a la puerta, solamente esperando a que uno obedezca la palabra de Dios, para que Dios desembolse de sus bendiciones. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero que nos quede claro de que nosotros, para poder recibir de Dios, necesitamos cumplir unos requisitos. Dios nos dice a través de su palabra que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Si yo quiero entrar al reino de los cielos, si yo quiero recibir, gozar de las mansiones celestiales, tengo que dejar la mentira. También la palabra de Dios dice que los adúlteros no entran al reino de los cielos, los fornicarios no entran al reino de los cielos. Si yo le quiero añadir las obras a lo que Dios me está hablando, yo tengo que dejar de fornicar, yo tengo que dejar de adulterar, yo tengo que dejar de decir mentiras, yo tengo que dejar las borracheras, tengo que dejar las orgías, yo tengo que dejar las perversidades a un lado, todo lo que se llama pecado, y limpiarme con la sangre de Jesucristo para que yo pueda lograr alcanzar esa salvación tan grande. Amén. Tengo que despojarme de todo lo que le desagrada a Dios. Tengo que dejar a un lado el egoísmo. Tengo que dejar a un lado la prepotencia. Tengo que dejar a un lado el orgullo, ¿sí? Esa soberbia, la ira. La palabra de Dios nos habla, deja la ira y desecha el enojo. Yo tengo que dejar a un lado la ironía. Porque es que, queridos hermanos, Dios es santo. Sed santo como yo soy santo. Dice Dios a través de su palabra. Tenemos que tener en cuenta esto siempre. Tenemos que tener presente esto, mis queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan. La palabra de Dios es santa, es pura, es sin mancha. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es clara para la edificación del alma, para la edificación del corazón. La palabra de Dios construye. Déjate construir con la palabra de Dios. No rechaces la palabra de Dios. No menosprecies la palabra de Dios. No menosprecies a ese que siempre Dios te presenta ahí para predicarte las buenas nuevas de Jesucristo. No menosprecies esa palabra cuando hay un hermano que te dice: Dios te ama, querido amigo. Porque si tú puedes comprender, esa palabra tiene un significado muy importante, que es el amor de Dios para con todos nosotros. No tenemos que menospreciar la palabra de Dios, porque por causa de esto pueden venirnos consecuencias a nuestra vida.
por causa de menospreciar el mensaje del Evangelio, nos estamos programando, nos podemos estar programando una consecuencia catastrófica en nuestra vida. Porque Dios es real. Y dice la palabra de Dios que ella es espada de dos filos. Gloria a Dios, aleluya. Que corta por todos los lados. Por eso es que nosotros tenemos que estar sometidos a la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar allí, pendiente a lo que dice la palabra de Dios. A no descuidarnos en ninguna manera. La palabra de Dios es seria. La palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es hermosa, mis hermanos. Todavía es más hermosa cuando nosotros la empezamos a comprender, cuando empezamos a obedecerla. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver los resultados. Ahí vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Es algo maravilloso, mis queridos hermanos y amigos, compartirle cada día. Y es maravilloso para Dios de que tú escuches la palabra de Dios y la pongas en práctica. Porque ahí es que se refleja la fe con obras. Y por eso es que si yo digo que creo en Dios, es necesario que también le sirva a Dios, que haga su voluntad. Algo importante de que nosotros no estamos para contender la palabra de Dios. Predicamos conforme a como está escrita, mas no contendemos con nadie. Si hay alguien que se quiere levantar en contra nuestra, se levantará en contra de las Sagradas Escrituras. Porque yo creo que aquí no hacemos otra cosa sino que hablar de las delicias de la palabra del Dios Altísimo. Gloria a Dios, aleluya. Y es tan hermoso siempre hablar de Dios. Ojalá que todos nosotros vivamos con la palabra de Dios en la boca, porque la palabra de Dios es la que edifica. Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa tarde. Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos y amigos. Vamos a ver en un próximo video de edificación y salvación por Jesucristo. Amén.